¿Sabías que Windows 10 tiene un sistema de escritorio remoto muy fácil de usar? En este vídeo te voy a explicar cómo conectarte a un equipo con Windows 10 a distancia. Hola, soy Nuria, bienvenidos al canal. Como sabéis, existen programas de terceros como por ejemplo TeamWeaver, que es un buen programa para la función remota, pero Windows tiene esa utilidad sin necesidad de instalar ningún software. Controlar un ordenador de forma remota puede ser muy útil en varias situaciones diferentes. Por ejemplo, si necesitas conectarte desde casa al ordenador del trabajo o si quieres ayudar a algún familiar a arreglar algún problema del mismo o simplemente necesites de un archivo para transferir. Para permitir conexiones remotas tienes que asegurarte que tienes Windows 10 Pro. Para comprobarlo, vamos a Inicio, Configuración, Sistema y acerca de. Pues vemos que la edición que tenemos, en este caso la mía, es Windows 10 Pro. Volvemos a la pantalla de configuración y accedemos a Sistema. Dentro de Sistema vamos a Escritorio Remoto y aquí es donde tenemos que habilitar el escritorio remoto. Damos un clic y nos pregunta habilitar escritorio remoto. Le decimos confirmar y aquí, como ve, ya lo tendríamos activado. Ya viene por defecto marcada estas dos casillas. Esto ya es preferencia, mostrar configuración. Nos dice que la pantalla la tenemos a 30 minutos, casi como lo tengo predeterminado, y esto ya va a gusto de cada uno. Bien, pues una vez habilitado el escritorio remoto, tenemos que anotar el nombre del PC. En cómo conectarse a este equipo, aquí nos dice usa este nombre de equipo para conectarte desde tu dispositivo remoto. Aquí nos aparecería el nombre y es el cual tenemos que anotar porque lo necesitarás más adelante. Una vez hecho este paso, ya iríamos, por ejemplo, al ordenador de la oficina o el de casa de algún familiar que nos quisiéramos conectar. Entonces tendríamos que ir a la barra de tareas, escribir el nombre de conexión a escritorio remoto y a continuación seleccionaríamos conexión a escritorio remoto y nos pediría que escribiéramos el nombre del PC al que nos queremos conectar y luego seleccionaríamos conectar y listo, ya estaría todo. Luego también, si necesitas conectar algún usuario que no sea administrador, pues debes pinchar sobre el botón seleccionando usuarios y después añadir a la lista los usuarios a los que quieres conceder el acceso. Y sin más, pues espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete para no perderte ningún contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.